Que el Señor le bendiga a todos, hermanos. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Un domingo más en la presencia del Señor, en los que nos alegramos y disponemos nuestra vida, ¿verdad?, para aprender de la palabra del Señor. Como siempre, yo hago un repaso de la clase anterior. ¿Se acuerdan qué estamos viendo? ¿Qué vimos en la clase anterior? Sinónimos de la llenura del Espíritu Santo. Estamos estudiando el tema central, que es el Espíritu Santo. Y el subtema que estamos estudiando es la llenura del Espíritu Santo. Y el tema anterior que estamos viendo acerca de la llenura fueron sinónimos de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuáles eran los sinónimos? ¿Se acuerdan? Amén. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. ¿Cuál era el otro? ¿Cuál era el segundo sinónimo de la llenura del Espíritu? Andad en el Espíritu. En la referencia que vimos acerca de la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, estuvimos estudiando un versículo que está en Colosenses capítulo 3 del 16 al 17. Y lo que veíamos en esos versículos es la relación que tiene con la escritura de Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20. En la carta a los Efesios habla de no os embriaguéis con vino, y habla de ser diligentes, habla de aprovechar el tiempo, habla de cantar salmos, himnos, cánticos espirituales. Y en Colosenses está la misma referencia de cantar himnos, cantos espirituales, salmos, pero la palabra que anticipa todo eso es que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Así que lo que el apóstol Pablo está haciendo con esos dos versículos es que está usando un sinónimo. Sinónimo quiere decir que está usando una palabra diferente, pero que aplica lo mismo. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Sí? Entonces estuvimos viendo que Colosenses capítulo 3, versículos 16 al 17 es un sinónimo de Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20. Entonces estuvimos hablando un poco acerca de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y en eso, cuando estábamos hablando acerca de que la palabra de Cristo mora en abundancia, hacía énfasis en que la palabra de Cristo viene para alumbrar nuestro pecado. La palabra de Cristo no tiene otro objetivo más que revelarnos nuestro pecado. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros nos ejercitemos en la palabra de Dios. Y decía que lo único que encontramos nosotros cuando prestamos atención a la palabra de Dios es que nos encontramos con una guerra. Porque nada de lo que haya en la palabra de Dios va a favorecer nuestra carne. Va a ir en contra de nuestra carne y de nuestros deseos. Entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es que debemos ejercitarnos en la palabra de Dios. El otro sinónimo que estuvimos estudiando está en Gálatas capítulo 5 del 16 al 18, cuando habla de ser dominado, controlado, influenciado y guiados por el Espíritu. El apóstol Pablo en Gálatas dice que andemos en el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne.
Y el versículo sigue diciendo, porque los que son guiados por el Espíritu. Y comienza a enumerar que solamente andan en el Espíritu. Entonces volvíamos a la referencia de que la llenura del Espíritu es ser dominado, es ser controlado, es ser influenciado y guiado por el Espíritu. Y la guianza en este pasaje de andar en el Espíritu es una palabra clave. Entonces podemos tomar este versículo como referencia de sinónimo de la llenura del Espíritu. Entonces el apóstol Pablo está haciendo un énfasis, decía yo, que nuestro espíritu ha sido vivificado, pero nuestra carne no ha sido aniquilada. Esa es una verdad. Entonces yo siempre digo y siempre he dicho de que es Él quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y nada de lo que hagamos en obediencia a la palabra del Señor, nada de lo que hagamos en sometimiento a la palabra del Señor, es el resultado del deseo de nuestra carne. Si nosotros deseamos obedecer la palabra del Señor, si nosotros inclinamos nuestra voluntad al sometimiento de su palabra, ese es impulso del Espíritu, no es el deseo de mi carne. Amén. Entonces, decía yo que el apóstol Pablo, con respecto a la llenura del Espíritu, nos manda, nos ordena a que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros y que también andemos en el Espíritu. Y ahora vamos a continuar hablando de ese tema, pero vamos a estudiar el día de hoy el concepto que mejor define el paradigma de la llenura del Espíritu Santo. Hoy nos vamos a estar centrando en el concepto que mejor define el paradigma de la llenura del Espíritu Santo. Pero usted me va a decir, ¿y qué es paradigma? Paradigma es una verdad cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar, pero tiene diversos enfoques y referencias. Eso es un paradigma. Es una verdad cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar, pero tiene diversos enfoques de referencia. La llenura del Espíritu es un paradigma. Tiene muchos enfoques y muchas referencias, pero hay un concepto que lo define mejor, y ese es el que vamos a estudiar hoy. Como referencia hemos tomado Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Cuando lo tenga, dice amén y leemos la palabra del Señor como está escrita. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Oramos al Señor. Padre bendito, te adoramos, te exaltamos, bendecimos tu nombre, te engrandecemos por tu infinita bondad y misericordia para nosotros. Nos presentamos delante de tu presencia, Señor, para estudiar tu palabra. Deseamos comprender tu palabra, deseamos, Señor, que tu palabra sea clara en nuestra vida, sea clara en nuestras mentes y lleve claridad a nuestros corazones.
Ayúdanos con tu Espíritu Santo, revélanos, alúmbranos, para que lleves gloria hacia ti a través de nosotros. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Lo que hoy vamos a estudiar es el concepto que mejor define el paradigma de la llenura del Espíritu Santo. Y el versículo que leímos dice: antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hemos estudiado este versículo ya bastante, por mucho tiempo, pero como antes lo dije, necesitamos adentrarnos al tema de la llenura del Espíritu Santo como realmente lo amerita, debido a tantas cosas que se nos han dicho al respecto que no nos ayudan a entender lo que realmente es la llenura del Espíritu y a qué es lo que se está refiriendo la llenura del Espíritu. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo no es una solicitud opcional, es un mandamiento. No se nos manda, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, a buscar el bautismo del Espíritu Santo. No se nos manda a buscar hablar en lenguas. El único ordenamiento que encontramos en la palabra de Dios, bíblico y apostólico, es antes bien ser llenos del Espíritu Santo. No es una sugerencia, es una ordenanza, está escrito en imperativo. Pero lo que tenemos aquí, aparte de todo lo que ya hemos hablado de este versículo, es que nos apunta y nos señala a una vida activa y constante de la llenura del Espíritu Santo. Y hemos estudiado claramente que no se está refiriendo a que somos llenos del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es líquido y nosotros somos cántaros. No somos recipientes en el que el líquido del Espíritu Santo es vaciado. La llenura del Espíritu Santo implica ser dominado, controlado, influenciado y guiado por el Espíritu Santo. Porque Él no es líquido, Él es una persona. Durante toda la enseñanza que respecta a la llenura del Espíritu, he enseñado que no es simplemente una experiencia, es un momentito en el que nosotros en un par de minutos somos llenos del Espíritu y luego quedamos ahí y poco a poco el Espíritu se va vaciando hasta que quedamos a medio tanque y luego necesitamos otra refilada. Entonces debemos buscar otra experiencia, otro momentito, otro par de minutos para volver a ser lleno. No es así. Cuando realmente entendemos el concepto de la llenura del Espíritu, nos damos cuenta de que no se refiere a una experiencia. Tiene que ver con toda la vida, no una experiencia. Es toda la vida dominada, controlada, influenciada, guiada por el Espíritu. Es toda la vida, no solamente un par de minutos. Cuando entendemos que la llenura del Espíritu Santo es un mandamiento, la pregunta sumamente importante que automáticamente surge es: ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Si no es una experiencia trascendente que yo busco, entonces, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Para eso, debemos acudir a la palabra del Señor y observar los sinónimos que anteriormente aprendimos por el apóstol Pablo. Si usted se pregunta, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? La respuesta es: guardando y obedeciendo la palabra de Dios. La respuesta a esa pregunta es andar en el Espíritu. ¿Puede ver por qué es importante los sinónimos? El primer sinónimo que vimos es que la palabra more y abunde en nuestros corazones. Eso está en Colosenses capítulo 3, versículos 16 al 17. Es el primer sinónimo que vimos.
¿Cómo puedo yo ser lleno del Espíritu Santo? La respuesta es que la palabra de Dios more y abunde en nuestros corazones. Y aquí es el dato importante, que lo que dice ahí es que more, que more. Esto no solamente indica una repetición, un simple aprender por responsabilidad, como un simple conocimiento. Cuando habla de more, estamos hablando de práctica y obediencia. Que la palabra more quiere decir que hay práctica y obediencia. Cuando se usa la palabra morada, está hablando de un lugar de descanso, habla de la intimidad en los aposentos, un lugar que solo las personas que se aman pueden compartirlo. Esa es una morada. No es lo mismo pasar de visita por un hotel, porque por ahí pasa por un rato de emergencia. No es lo mismo ir ahí que pasar en un lugar que es nuestro lugar más especial de descanso, como nuestra casa. Y puede estar en el mejor hotel, pero no va a descansar como descansa en casa. No hay ningún lugar en que podamos descansar más que en nuestra propia morada, nuestro aposento. El versículo habla de que debemos hacer nuestro corazón la morada de la palabra de Dios. Esa relación de intimidad que nada lo supera es la que debe haber en nuestro corazón con la palabra de Dios. El lugar de más alta intimidad entre Dios y nosotros debe ser nuestro corazón y su palabra. No se trata solo de dormir un rato por emergencia y luego irse, como si fuera un hotel. No es estar de pasantía por un momentito, unas dos o tres días en un hotel. No pasamos por la palabra de Dios por un ratito. Lo que el apóstol está tratando de enseñar y enfocar aquí es que hagamos nuestro corazón la morada de la palabra de Dios. Cuando se trata de ser llenos del Espíritu, no solo habla de que sea una morada, sino que agrega, sino que abunde. Que la palabra de Dios more y abunde en vosotros. Cuando hablamos de abundancia, no estamos hablando de carencia. No se trata solo de pasar una noche en el hotel, se trata de vivir una vida haciendo de que nuestro corazón sea ese lugar especial en donde la palabra de Dios abunda. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? La pregunta aquí es, ¿cuánta palabra de Dios tenemos? De que nuestro corazón es una morada y que debemos hacer de nuestro corazón una morada. Lo que tenemos, hermanos, en nuestro corazón, ¿realmente es la palabra de Dios? Porque si se supone de que debemos dar ese espacio en nuestro corazón, o debemos procurar que sea la morada, nuestro corazón sea la morada de algo, ¿ese algo es la palabra de Dios? ¿Qué es lo que le damos nosotros? ¿A qué es lo que le damos nosotros más comodidad en nuestro corazón? Piénselo. ¿Qué es lo que más tiene usted en su corazón? ¿Su propio proyecto, por ejemplo? ¿Su trabajo?
nuestra casa, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. ¿Qué es lo que más tiene comodidad en nuestro corazón? ¿Cuál es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué cosa es lo que hay en nuestro corazón? De lo que abunda. ¿Qué es lo que abunda en nuestro corazón? ¿Problemas? ¿Qué es lo que habita? ¿Qué es lo que mora? ¿Qué es lo que abunda en su corazón? Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Que la llenura del Espíritu tiene que ver con que la palabra de Dios more y abunde en nuestro corazón. Ahora, si miramos con atención a esto, durante toda la vida, durante toda su vida, algo va a tener usted en su corazón, ¿sí o no? ¿Qué es lo que tiene? El apóstol Pablo, en el primer sinónimo de la llenura del Espíritu, nos indica que debemos hacer nuestro corazón la morada de la palabra de Dios en abundancia. Y esta morada no solamente es acumular información, porque yo puedo creer de que yo tengo palabra de Dios en mi corazón porque tengo información. Lo que el apóstol Pablo no está hablando aquí, no está hablando de información, está hablando de una vida práctica y de la obediencia a las Sagradas Escrituras. Y realmente lo que enfatiza aquí es que debemos poner en práctica lo que Dios dice en su palabra. Y eso es lo que nos lleva a una guerra. Si usted lo piensa, yo puedo tener la palabra del Señor por ahí como información, pero se convierte en guerra cuando yo quiero poner en práctica esa palabra. Es solo por la palabra de Dios que se revela la verdad, y es solo la palabra de Dios que revela cuál es nuestro pecado, y es solo por esa verdad que conocemos que somos pecadores, pero se convierte en guerra cuando ese conocimiento lo queremos aplicar. Toda la verdad de la palabra de Dios nos revela la oscuridad de nuestro pecado, y es como un reflector potente que alumbra nuestra maldad y nuestro pecado con un fin. ¿Y cuál es el fin? Corregir nuestra vida. Debemos someternos en obediencia a la palabra de Dios, y allí es en donde deja de ser solo información. Cuando hacemos de su palabra una vida práctica, entonces es que nuestro corazón es su morada y nosotros estamos en guerra. Pero esto es lo que nos lleva al siguiente sinónimo de la llenura del Espíritu. ¿Y cuál fue el segundo sinónimo? Andar en el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 5 dice que andemos en el Espíritu y no satisfagáis los deseos. ¿Ve ahora por qué hay una guerra? Hay una guerra porque queremos hacer del conocimiento práctica, no simplemente conocimiento. Lo que el apóstol Pablo claramente está diciendo en este pasaje, y lo que quiere dejar claro es que los que han sido regenerados por el Espíritu Santo, hay algo en ellos que les ha transformado su naturaleza. Los que han sido regenerados por la obra poderosa del Espíritu experimentan un cambio de su apetito, de su deseo y su apetito. Así que, como mencioné acerca de la naturaleza, la naturaleza de un cerdo es ser feliz en la suciedad y en un charco. Pero si ese cerdo experimenta un cambio de naturaleza, él va a sentir repulsión al charco. No va a querer ensuciarse.
¿Ves lo escandaloso que es eso? Y de eso hablamos cuando estamos haciendo la referencia a un ser humano, a un hombre que ha sido regenerado en el Espíritu. Él podía andar con mucha libertad en el pecado sin sentir remordimiento, sin sentir nada. Pero cuando ha sido intervenido por el Espíritu Santo, hay algo en él. Hay una transformación. Hay algo que ahora le hace sentir repulsión por eso. Y no estoy diciendo de que no va a ser tentado. No estoy diciendo que su carne ha sido aniquilada. Él es carne. Pero está en una guerra. El llamado de andar en el Espíritu, andar, habla de caminar. Y caminar es paso a paso. Cuando dice andad en el Espíritu, no dice volad en el Espíritu, dice andad. Y andar quiere decir paso a paso. Habla de caminar. No es una transformación de golpe. Es una vida constantemente trabajada en los que nos llenamos de la palabra de Dios hasta que la palabra de Dios mora y abunda en nosotros. Y cuando aplicamos en obediencia esa palabra, andamos conforme el Espíritu de verdad. El énfasis del versículo es: no satisfagáis los deseos de la carne. Como lo he dicho siempre, aunque seamos regenerados por el Espíritu, aunque seamos bautizados en el Espíritu, aunque tengamos el Espíritu en toda su plenitud, el apóstol Pablo nos está diciendo que nuestra carne no está aniquilada. Y tal como Jesús lo dijo, la carne para nada aprovecha. Hermanos amados, quiero que hagamos un ejercicio en nuestra mente e involucremos nuestro corazón de todo lo que hacemos a diario, de todo lo que hacemos y lo que pensamos a diario. ¿Cuánto de eso tiene que ver con el Espíritu? Asígnale un porcentaje. Póngale que todo su día es el 100%. ¿Cuánto de lo que pensamos, cuánto de lo que hacemos tiene que ver con el Espíritu? Ahora, piense lo mismo, pero piense, ¿cuánto tiene que ver con mi carne todo lo que pienso y todo lo que hago? Piénselo. Asígnale un porcentaje. ¿En qué tengo ocupada mi vida? ¿Estoy andando en el Espíritu? Piénselo. ¿Por qué hacemos este ejercicio, hermanos? Porque muchos creíamos que andar en la carne es ser un inconverso, es ser un mundano haciendo todo tipo de pecados sin remordimiento, sin temor de Dios. Creíamos que los que andan en la carne es aquellos que pecan deliberadamente sin temor de Dios. Esos son los que andan en la carne. Pero quiero que hagamos una aclaración. Ellos no solamente andan en la carne, ellos están muertos en delitos y pecados. Lo que pasa aquí es lo siguiente. ¿Cómo es que pensamos nosotros? Bueno, como yo no estoy en adulterio,
como yo no estoy en fornicación, como yo no tengo inmundicia, no tengo lascivia, no tengo idolatría, no tengo hechicería, no tengo enemistades, no tengo pleitos, no tengo celos, no tengo iras, no tengo contienda, no tengo disensiones, no ando en herejías, no tengo envidia, no tengo homicidios, no tengo borracheras, no tengo orgía. Entonces, decimos, como yo no tengo ninguna de estas cosas, yo ando en el Espíritu. Debemos parar un momento ahí. Esas son las obras manifestadas de la carne. O sea, son las acciones efectuadas de la carne. Pero antes de que estas obras sean efectuadas, tuvieron que ser pensadas. ¿Verdad que sí? Tuvieron que morar en un corazón para luego ser convertidas en acciones. Y a eso es a lo que el apóstol Pablo le pone nombre y enumera. Son todas las cosas que acabamos de leer. Pero si volvemos a la pregunta anterior, si todo lo que yo hago y pienso en un día no tiene que ver con el Espíritu, ¿yo ando en el Espíritu? Lo que trato de decir es, si lo que está en nuestro corazón no es la palabra de Dios, es otra cosa, y si es otra cosa, esa cosa es asunto de la carne. Y si es algo de la carne, entonces no estamos andando conforme al Espíritu, sino conforme a la carne y sus deseos y anhelos. No necesariamente estoy hablando de pecados escandalosos como los que acabamos de leer, pero definitivamente no podemos afirmar que andamos en el Espíritu. ¿O sí? Andaremos conforme a lo que abunde en nuestros corazones y lo que tengamos en nuestro corazón, y hagamos de nuestro corazón su morada. Y yo podría extenderme a hablar de cada una de las obras de la carne que acabamos de leer, que el apóstol Pablo menciona, pero quiero que entendamos que no necesariamente necesitamos vivir en pecados escandalosos para andar en la carne. Cualquier cosa que more y habite abundantemente en nuestro corazón, que no sea la palabra de Dios, que no sean las cosas que le pertenecen al Espíritu, que no sea algo que tenga que ver con aportar al reino de Dios y su justicia, es de la carne. Por lo tanto, debemos entender que hay mucho en qué trabajar. Hay mucho que corregir. Y debemos aprender a tener prioridades. Y nuestra prioridad debe ser la búsqueda de conocer la palabra de Dios y vivir conforme a esa palabra de Dios, como Dios lo ha establecido en cada una de nuestras áreas, porque es una transformación moral y espiritual como personas, como padres, como madres, como hijos, como hijas, como esposos, como esposas, como jefes, como empleados. ¿Se acuerdan que eso es lo que estuvimos viendo acerca de la llenura? Si pueden verlo, hermano, de lo que estamos hablando implica todos los aspectos y roles de nuestra vida. Y ese trabajo es una guerra. Es una guerra. Es una lucha. Esa es la realidad del cristianismo. Yo he escuchado por ahí que vengan a Cristo y todos sus problemas se acabarán.
El cristianismo es una vida que se centra en hacer morir nuestra carne para andar conforme al Espíritu. Y aquí llegamos al concepto que mejor define el paradigma de la llenura del Espíritu Santo. Si se trata de una vida que es constantemente alumbrada, constantemente moldeada, constantemente reprendida, constantemente exhortada por la palabra de Dios que mora y abunda en nuestros corazones, si se trata de una vida en la que nos satisfacemos en la palabra de Dios y no en los deseos de la carne, si se trata de una vida en la que luchamos para aplicar y obedecer los deseos del Espíritu Santo en nosotros, estamos hablando de nuestra santificación. El concepto que mejor define el paradigma de la llenura del Espíritu Santo es nuestra santificación. Y vimos toda una serie acerca de la santificación y, hermanos, descubrimos que la santificación nos hace adquirir la semejanza de Cristo. Y es que un hijo de Dios no puede ser injertado en la vid sin dar frutos. Y los frutos que debe dar deben ser frutos de santificación. No puede ser otro tipo de fruto. Si una persona en la iglesia habla y exhibe los dones, o habla del bautismo en el Espíritu, habla de la llenura del Espíritu y habla del hablar en lenguas y lo pone por allá, pero no tiene fruto de santificación, esta persona ni siquiera sabe de qué está hablando. Por eso el apóstol Pablo les exhorta como a niños cuando les habla acerca de los dones, y antes de comenzar a hablar les dice, lo voy a parafrasear, porque en primera carta a los Corintios capítulo 12, 1 dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Los corintios, hermanos, sabían de los dones espirituales. No era algo desconocido, porque ellos ya tenían dones. En la iglesia ya se manifestaban los dones. Y lo que el apóstol Pablo va a corregir en todos esos capítulos es lo que está mal. Entonces, lo que quiso decir el apóstol Pablo en este texto es lo siguiente. Hermanos, voy a explicarles los dones porque no quiero que con esos dones actúen como si fueran ignorantes. Porque el problema de los corintios era de que como unos hablaban en lengua se sentían superiores a todo el mundo. Y eso, para el apóstol Pablo, proyectaba ignorancia. Así que el apóstol Pablo posteriormente va a empezar a explicar cada una de las cosas, pero va a hacer énfasis en que todas las cosas hacen un solo cuerpo. Ahora, la mayoría de personas que hablan del bautismo y hablan de la llenura, hablan de eso como si fuese algo que recibieron como premio por una vida consagrada y una vida llena de santificación. Eso es un error. Somos bautizados en el Espíritu Santo por gracia, porque esa es la operación del Espíritu Santo para injertarnos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, entendemos que Él lo llena todo, lo cubre todo, y recibimos el Espíritu Santo en su plenitud. No recibimos el Espíritu Santo por medidas. No lo recibimos por litros, no lo recibimos por cántaros, no lo recibimos por galones, no lo recibimos por litros, no lo recibimos por cucharadas. Los que tienen el Espíritu de Dios lo reciben en su plenitud.
El problema que tenemos con esto es cómo explicamos la vida de aquellos que no se congregan. ¿Cómo explicamos la vida de aquellos que no vienen a la oración? ¿Cómo explicamos la vida de aquellos que no ayunan? Porque son los que más hablan en lengua a veces, son los que más gozo presentan, son los que más llenos del Espíritu se siente. Entonces, ¿cómo es que esto se entiende? Ese es el problema. La regla que tenemos, hermanos, no es lo que yo pienso, no es lo que el otro piensa, es lo que la palabra de Dios dice. La regla que nos mide es la palabra de Dios. Y debemos entender que la llenura del Espíritu Santo simplemente se define por nuestra vida siendo santificada por el Espíritu y su palabra. Toda nuestra vida. Algo que quiero que entendamos muy bien es que tener dones no indica un alto nivel de espiritualidad. Hablar en lenguas no indica la cúspide de la espiritualidad y la santidad, ni ningún otro don, porque todos aún seguimos en un cuerpo donde tenemos carne, y nuestra carne no ha sido aniquilada. Así que no debemos dudar de que el Espíritu Santo está obrando en una persona, pero evidentemente unos tendrán mayor victoria sobre su carne que otros. Unos vencerán más rápido la comodidad que otros. Unos van a estudiar la palabra de Dios, otros van a abundar en oración, unos se someterán en ayuno, otros consagrarán sus vidas en el servicio de Dios. Eso será evidente. ¿Qué dice eso? Lo único que dice es que el Espíritu de Dios está obrando. Amén. Otros no andarán conforme al Espíritu y van a satisfacer el deseo de su carne. Y no necesariamente estoy hablando de pecados escandalosos, pero la prioridad de sus vidas no va a ser la palabra de Dios. La prioridad de sus vidas no va a ser la búsqueda. Se notará cuál es la morada de sus corazones. Y por eso volví a escribir la gráfica de crecimiento, porque es importante. Toda la vida cristiana se basa desde un origen que es la regeneración hasta que crecemos espiritualmente. Hay niños espirituales. Nunca la línea de crecimiento es recta hacia arriba. No hay ningún ser humano que tenga una línea recta desde su regeneración hasta la cúspide de su santificación. Nuestra vida tiene picos, tiene altos y tiene bajos. Y cada una de las etapas que vemos aquí en la gráfica anuncia la edad espiritual en la que estamos. La manera en la que un cristiano se comporta, hermanos, tiene mucho que ver con la edad espiritual que tiene. De lo que sí debemos estar seguros es que si son hijos de Dios, tendrán que dar frutos de santificación. Si no dan fruto, por más que griten. Si son hijos de Dios, deben dar fruto de santificación. No puede un hijo de Dios ser hijo de Dios sin dar fruto. Algo tiene que dar, y ese fruto debe ser de santificación. Ahora, la llenura del Espíritu se condensa en el conocimiento y práctica de la palabra de Dios. Es andar en obediencia a la palabra de Dios. Es andar en obediencia a la palabra de Dios. Y eso es andar en el Espíritu. Ahora quiero decir algo importante. La llenura del Espíritu Santo no viene para darle estatus de espiritualidad a nadie. La llenura del Espíritu Santo no viene para que unos se sientan más que otros. La llenura del Espíritu Santo viene para evidenciar la obra de santificación en las personas
que vencen su naturaleza progresivamente conformándose a la imagen de Cristo. La llenura del Espíritu Santo viene para proyectar la voluntad de Dios a los que son suyos. Y su voluntad es nuestra santificación. Primera Tesalonicenses 1:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y quiero finalizar diciendo lo siguiente. No somos llenos del Espíritu Santo precisamente por una experiencia. Son llenos del Espíritu Santo aquellos que son dominados, controlados, influenciados y guiados por el Espíritu Santo a lo largo de sus vidas. Y el dominio, control, influencia y guianza del Espíritu en nuestra vida cristiana son el resultado de que la palabra de Dios more abundantemente en nuestros corazones. El concepto que mejor define el paradigma de la llenura del Espíritu Santo es la santificación. Esta es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.